Good afternoon, class. Good afternoon, everybody. Welcome to the second class, students. Bienvenidos a sus segundas clases de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. I am Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Yo soy la Miss Jessica. Bueno, la semana pasada éramos más. Hoy solo somos 5 estudiantes, pero no se preocupen. Me imagino que los demás ya se irán conectando, ¿no? Me imagino. ¿No? Ya estarán en conexión. Pero mientras tanto vamos a ir avanzando, recordarles pues, ¿no? A cada uno de ustedes que es muy importante tener ¿no? Tener desactivado su audio hasta que yo se los pida, ¿sí? También recordarles que si tienen interferencia de sonidos, les recomiendo que participen por el chat del grupo, ¿no? Que es mejor por ahí. También recordarles, ¿no? Que hoy, pues, ¿no? Hoy vamos a resolver, como les había prometido la semana pasada, vamos a resolver su libro digital, ¿no? Pero primero vamos a profundizar el tema del que estábamos hablando, ¿no? Tanto la semana pasada como hoy también. Bien, para los que estuvieron en clases conmigo, ¿no? Preguntarles, ¿qué fue lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué recuerdan sobre esas clases que se dio la semana pasada? ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguno de ustedes recuerda? El presente, pasado y Buenas futuro, tardes. profesora. Buenas tardes. Good Sobre afternoon, buenas sobre los tardes. pronombres personales, Ya, ¿qué más? sobre los pronombres personales, Miss. Presente, pasado y futuro, profesora. Al poner el ad, ed, edet. De ya. Ese es del pasado. Muy bien, hay muchos. Miren quién ha estado atenta. La mayoría de ustedes está acá. Tu apellido, Jacqueline, es Ruiz, ¿right? Jacqueline, Ruth, tu apellido. Recuerden que los que participan, pues ustedes saben que se ganan unos puntos extras conmigo, ¿sí? Yauris, Miss. Sí, quiero confirmar nada más sus apellidos para anotarlos. Bien, gracias, students. Bien, girls, Yauris. thank you. Muy bien. Entonces, como dijo sus compañeras, Andrea, ¿deseas opinar? ¿Deseas decir algo? Tienes la mano alzada. No, tal vez lo marcó sin querer, ya, no te preocupes, bien. Entonces, como decía sus compañeras, hablábamos, ¿no? Sobre los tiempos. En este caso, claro, yo les expliqué, ¿no? Cómo es que hablamos en presente, pasado y futuro, pero básicamente debemos enfocarnos en el pasado, ¿no? Porque ese es el tema al que nos ha tocado, bueno, o al que les ha tocado a ustedes, ¿no? Que es el pasado simple. Entonces, para los que son nuevos, ¿no? ¿no? Hay que hacer un repaso, ¿no? Sobre ello. Para empezar, ¿qué es el pasado simple? El pasado simple se usa para describir una acción, ¿sí? Una acción que ocurrió y se completó en el pasado. Por el chat, ¿qué nos dice? Andrea Piedra, no entiendo, alguien que me explique, recién entró en la primera clase. Andrea, André, tienes que prestar atención, pues por eso estoy explicando, ¿sí? Presta atención con tus 5 sentidos, porque hoy vamos a explicar lo que ya habíamos hablado la semana pasada. Vamos a profundizarlo, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre el pasado simple. ¿Qué es el pasado simple, André? Es algo que tú has hecho, sucesos o acciones que hayas hecho en el pasado, inclusive lo que has hecho en la mañana. Es cosa ya del pasado, porque si yo te pregunto, André, ¿qué has hecho en la mañana? Tú me dirás, tal vez has trabajado, tal vez, no sé, te has ido de paseo, no sé, habrás dormido, ¿no? Habrás dormido toda la mañana, puede ser por el trabajo, depende de ti, pero es cosa del pasado, ahorita ya estás despierto. Entonces, a eso se le llama acciones, actividades del pasado. Por ejemplo, ya has almorzado, me imagino que la mayoría de ustedes ya almorzó, entonces cosa del pasado. Eh, si has tomado tu agua, tu refresco en la mañana, todo eso ya es pasado. Inclusive minutos antes de ingresar a clases, todo eso ya es pasado, ¿no? Entonces, esas acciones que hablamos en el pasado y se complementó en el pasado, ¿sí? En el inglés es de igual manera, pero con verbos, ¿no? Vamos a utilizar verbos regulares. ¿A qué nos referimos con estos verbos regulares? Como alguna de sus compañeros ya lo había mencionado. Con tan solo agregar esta palabrita, ¿sí? Miren acá, con tan solo agregar esta palabra ed al verbo, lo convertimos a su forma pasada, ¿sí?
El verbo lo llevamos a su forma pasada. Ejemplo, miren, tenemos el verbo walk, ¿sí? Sí, que es caminar. Si tú le agregas este ed a walk, fíjense acá, lo agregó ed, walked. Lo llevas a su forma pasada, que significaría caminó. Mientras que acá significa caminar, presente, su pasado caminó, walked, ¿sí? Tienes el verbo push. Push significa empujar. Si tú a push le agregas ed y dices push it, ¿sí? Push it, lo llevas a su forma pasada y significa empujó, empujó, ¿sí? Greet, ¿sí? Es saludar. Si tú le agregas ed a greet, sería greeted, ¿no? Aquí está el ed, que sería saludó, saludó, ¿sí? Ahora tenemos el verbo cover, ¿sí? Cover significa cubrir, cubrir. Si tú le agregas ed a cover, su pasado será covered, ¿sí? Covered, cubrió. Entonces, esto es a lo que se refiere cuando debes llevar tus oraciones a la forma pasada, agregando ed a tus verbos, ¿no? Regulares. Hasta ahí. Para los que son nuevos como André, ¿comprendieron hasta ahí o tienen preguntas? Questions. Preguntas, André, ¿hasta ahí vas entendiendo ahora sí, más o menos? Bien, very good, muy bien. Beatriz, alzaste la mano. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Miss, buenas tardes, disculpe, mi computadora estaba afternoon. todo negro, así que no entendí lo que explicó, Ah, ya. disculpe. En ese caso, sí, no te preocupes. Si en ese caso tienes interferencias de sonido, tu máquina tal vez no puedes ver. Lo recomendable, lo que les digo a los estudiantes es que salgan y vuelvan a ingresar a clases. Tal vez ahí, a veces se te aparece cuando vuelves a ingresar y vuelves a salir. En todo caso, no te preocupes, la clase es grabada, se te va a compartir el video, ¿sí? Bien, entonces, bien, para el resto sí, los demás sí pueden ver muy bien, ¿verdad? En los PPTs no tienen ningún inconveniente. Muy bien, very good. Entonces sigamos avanzando. Bien, entonces vamos a explicar un poquito sobre esto, ¿sí? La formación del pasado. Para formar el pasado simple de verbos regulares, basta con añadir, como ya les había repetido, basta con añadir, aquí está, ed al final del verbo. Por ejemplo, worked, ahí está, trabajé. Para los que han trabajado en la mañana, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué han hecho en la mañana? Ustedes me dirán, I worked, yo trabajé, ¿no? Su palabra work, trabajar, le agrega ed, sería trabajé, ¿no? I worked. La palabra finish, le agrega ed, finished, ¿no? Terminó, terminó. Bien, ahora te dice orden de la frase afirmativa. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo es que tú te expresas en tiempo pasado en inglés, ¿no? Para hacer una frase afirmativa en pasado simple, solo tienes que poner el sujeto y el verbo en pasado simple. Pues no. ¿Quién es el sujeto? Recuerden que el sujeto somos nosotros. Por eso es que la primera clase aprendimos sobre los pronouns. ¿Y qué son los pronombres personales, no? Los pronombres personales son el sujeto, ¿no? Que se reemplaza con el nombre, como yo, tú, él, ella, eso, aquello. Entonces, les recomiendo, para los que no han entrado a la primera clase, ver los videos que se ha compartido de esa clase para que puedan aprender un poquito sobre los pronouns, ¿sí? Bien, entonces el sujeto, en este caso que somos nosotros, ¿no? Sería yo trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería, aquí está el sujeto, I walked, yo caminé. To the supermarket yesterday. Yo caminé ayer al supermercado, ¿sí? Sigamos. Usos habituales. El pasado simple también se puede utilizar para usos habituales. Por ejemplo, ¿no? Para acciones concretas que empezaron y terminaron en el pasado. Para acciones habituales en el pasado y para narrar esas acciones de larga duración siempre en el pasado. También en casos particulares como el pasado simple de los verbos regulares, ¿sí? Hay 3 excepciones. Las 3 excepciones y formaciones de los regular verbs en pasado simple que deben tener en cuenta, ¿sí? Entonces, estas excepciones ya les había hablado también la semana pasada. ¿Alguna de ustedes recuerda sobre estas 3 excepciones para convertirlas en ed?
¿Alguien? Ruth. Miss, en el tiempo pasado, presente y futuro. No. Ahorita estamos hablando sobre el tiempo pasado, ¿sí? En este tiempo pasado, les digo que al verbo se le agrega ed, pero hay 3 reglas, ¿no? 3 excepciones para agregar este ed. No a cualquiera se le agrega ed, para empezar. Yo les había hablado la semana pasada sobre esas excepciones, ¿se acuerdan? Beatriz, levantaste la mano, dime. Sí, se duplica, se puede duplicar cuando hay consonantes, vocal y consonante. La otra regla es cuando hay una Y, también se puede reemplazar por una I latina. Y la otra ya me... Very good. Thank you so much. Excelente, Beatriz. Si has estado atenta. Muy bien. Como Beatriz dice, ¿no? Estas 3 excepciones son las que ella mencionó. Una de ellas es duplicidad, cuando encuentras vocal, consonante, vocal. Ahorita lo vamos a ver. No se preocupen, para los que se han olvidado y para los que son nuevos, vamos a volver a explicar esa clase porque es muy importante para resolver nuestros ejercicios que tenemos más adelante, pues, ¿no? Bien. Presten bastante atención, ¿sí? La primera regla te dice, para los verbos cuyo infinitivo termina en e, acá, termina en la vocal e, solo debes añadir la d, solo la d, al pasar a su tiempo pasado simple. ¿Por qué? Ya no es necesario que pongas ed, pues, porque ya tiene la e, ya está terminando en una e, solo debes agregar la d. Esta es la primera excepción. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el verbo create, termina en la vocal e. Create significa crear, ¿sí? Entonces, como ya tiene la e, solo debes agregar la d, pues, ¿no? Solo la d, created, ¿no? Sigamos, tenemos el verbo bake, que es hornear, ¿no? Ya tiene la e, entonces solo debemos agregar la d nada más, pues, ¿no? Baked, ¿no? Horneó. Tenemos el verbo use, ya tiene la e al final, entonces solo se le agrega d, ¿no? Use it, que es utilizar. En su pasado será, pues, ¿no? Utilizó. Aquí está lo que Beatriz nos decía, ¿no? Para los verbos terminados en consonante, aquí está. Estos resalten, subrayen, hagan algo, pero ahí. Consonante más vocal, consonante, con la excepción de los que terminan en Y o W, debes duplicar la última consonante para formar el pasado simple. Para los que no saben qué es una consonante, la consonante son todas las palabras del abecedario, ¿sí? T, P, R hasta la Z. Todas esas palabras son consonantes. Las vocales, pues son 5. A, E, I, O, U. ¿Sí? Entonces, la regla nos dice esto. Si las 3 últimas palabras tienen consonante, vocal, consonante, la última consonante debe duplicarse y agregas ed. Esa es la regla, excepto si es que termina en Y o W. Ahí sí no hay ninguna duplicidad. Bien, por ejemplo, tenemos el verbo rub, que es frotar. La R es una consonante, la U es una vocal y la B es una consonante. Entonces aquí está la regla, consonante más vocal más consonante. Te dice que la B debes duplicarlo y aquí está. Duplica la B y agrega ed. Sería rubbed, ¿no? Frotó. Rubbed. Acá tenemos el verbo occur. Occur. Debemos fijarnos en las 3 últimas letras. La C es una consonante, la U es una vocal y la R es una consonante. Entonces, la última consonante se debe duplicar. Occurred. Duplicas la R y agregas CD. Occurred, ¿no? Ocurrió. Tienes el verbo stop, que es parar. Stop. Nos fijamos en las 3 últimas letras. Consonante, la T. La O es una vocal y la P es una consonante, ¿no? Entonces se duplica la última letra, que sería la P, sería stop it, ¿no? Más agregar ed, paró, ¿no? Tiempo pasado. Stop it. Esa es la segunda excepción. Ahora la tercera excepción. ¿Qué pasa con la tercera excepción? La tercera excepción te dice, para los verbos cuya infinitiva termina con la letra Y, ¿sí? Para todos los verbos que terminan con la Y, la vas a sustituir la Y por una I latina, ¿sí? Por una I latina
al llevarlo a su pasado simple, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, tienes dry, ¿no? Está terminando en una consonante. Antes de la Y hay una consonante. Dry, ¿no? Esta Y la eliminas y la cambias por una I latina y agregas ed. Dry it, ¿no? Que significa secó. Tienes el verbo Denny. La Y la eliminas, la cambias por una I latina y agregas ed. Denied, ¿sí? Negar. Su pasado será negó. Denied. Tienes el verbo cry, ¿no? Que es llorar. Eliminas la Y y la sustituyes por una I latina y agregas ed. Cried, lloró, ¿no? En su pasado será lloró. Bien, entonces estas son las 3 excepciones que debemos saber con el uso, ¿no? Con el uso de agregar, ¿no? Este ed para convertir esos verbos regulares a su forma pasada, ¿no? Hasta ahí. Questions. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien todavía tiene dudas por ahí para poderlas aclarar antes de pasar al siguiente, ¿no? Al siguiente PPT. ¿Hasta ahí vamos todos bien? It's clean, todos de acuerdo, ¿entendieron? Yes. Jacqueline dice que sí, Val dice que sí, ahí veo deditos arriba. Si entendieron, pongan sus deditos, reacciones hacia arriba, ¿sí? Bien, entonces voy por concluido que todos comprendieron, ¿sí? Bien, entonces, pasemos. Ahora, lo que debemos aprender es un tip, ¿sí? Ahora, en el tiempo pasado también negamos, o sea, mejor dicho, cuando tú quieres decir, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, en la mañana tú has estado jugando, pero tú me quieres decir que no has jugado, quieres negar esa acción, ¿no? Decir, no, yo no he jugado. Entonces, esa expresión de negar esa actividad que tú has hecho o no hayas hecho, pero lo quieres negar, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es agregar esta palabrita. Did not. Usamos did not o en su forma corta, que es didn't, cuando hacemos negativos en el pasado simple, mejor dicho, negamos la acción que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, te dice, ponemos did not después del pronombre. Nosotros sabemos que los pronombres son I, you, he, she, ¿no? Los 6 o 7 pronombres que conocemos. Después de ellos pones did not o didn't y ya no debes añadir ed, ya no, porque estás utilizando este did not. El verbo va en su forma normal. Por ejemplo, miren, I didn't, aquí está, lo está negando. Yo no. Acá está el verbo start. Yo no empecé, ¿sí? A aprender inglés el año pasado, ¿no? I didn't start learning English last year, ¿no? Y esto es en su forma negativa. Yo no aprendí. Acá sería I started, yo empecé este año, ¿no? I started, mira aquí está el ed. Yo empecé este año. I started this year. Entonces, ese es en su forma, el uso de su forma negativa, ¿sí? Utilizando did not o didn't. Hasta ahí, questions, students, con su uso negativo de este verbo. ¿Tienen preguntas? No questions. Profesora, también es negativo, profesora, también se puede poner N, un puntito y la T, ¿no? ¿Cómo? NT, para no ponerle muy el did, el not, también se le pone NT, ¿no? Más. En su forma corta, claro, didn't. NT, en forma corta, digo. Claro, en su forma corta. Si es que no quieres decir did not, en su forma corta es didn't, NT. Pero recuerda poner esta apóstrofe, esta comita encima, que te dé a entender que estás escribiendo esa palabra, ¿sí?
Bien, entonces, para los que no me han comprendido, acá les traigo una tablita, que con esta tabla como que va a ser un poco más fácil de entender, ¿sí? Algunos de ustedes, los que son nuevos, ¿no? Se les va a hacer un poquito complicado saber quién es el sujeto. El sujeto somos nosotros, la persona que hace la acción, ¿no? Yo, tú, él. Que en el inglés, pues es I, you, he, she, it, we, you, they, ¿no? I es yo, you es tú, he es él, she es ella, it es eso o aquello, se utiliza para animales o cosas. We significa nosotros, you significa ustedes, they significa ellos o ellas. ¿Cómo lo llevamos al pasado simple en negativo? Como te dice, primero escribes el sujeto y luego agregas did not. Aquí está el did not. Agregas el did not. Luego el verbo, ya no, si se han dado cuenta, ya no está el ed, ya no va ed. Entonces, si es que hablas en negativo. Yo no, para los que no han trabajado hoy día y solo han dormido. Su respuesta sería, I did not work. Yo no trabajé. La oración es así, I did not work. Yo no trabajé. Si tú quieres decir, tú no trabajaste, you did not work. Tú no trabajaste. Si quieres decir, él no trabajó, he did not work. Si quieres decir, ella no trabajó, dices, she did not work. Si quieres decir esto o aquello no trabajó, it did not work. Dices, nosotros no trabajamos, dices, we did not work. Nosotros no trabajamos. Si quieres decir, ustedes no trabajaron, dices, you did not work, ¿no? Y si quieres decir, ellos o ellas no trabajaron, simplemente dices, they did not work. Ellos o ellas no trabajaron. En su forma corta, como decía su compañera, agrégale NT nada más y dices didn't. La expresión son igual, ¿no? I didn't work. Yo no trabajé. You didn't work. He didn't work. Entonces, para ello, les voy a pedir que activen sus audios. Vamos a practicar un poquito, ¿no? La pronunciación de ellos, ¿sí? Please turn off the microphone and repeat after me. Prendan sus micrófonos y repitan después de mí, ¿sí? Please. I Not work. work. You Not work. work. He He did not not work. She Did did not not work. work. He did not work. We did not work. did not work. You did not work. You did not work. They did not They work. did not work. Bien, thank you. Turn off the microphone, please. Bien, apaguen sus micrófonos, por favor. Turn off, turn off. Bien. Thank you, children. Thank you so much. Bien. Entonces, esa es la pronunciación para hablar sobre negar esa acción, ¿no? Decir que no lo has hecho. Yo no fui o yo no lo hice, yo no comí, yo no trabajé, yo no estudié, yo no reí, yo no. Simplemente agregando did not, ¿sí? Con ello. Entonces, ahora sí, en su forma negativa podemos hablar así. Podemos decir lo que hiciste, ¿no? En su tiempo pasado, como yo jugué, yo empecé, a eso se le llama hablar en positivo. En el inglés la expresión se dice oraciones en positivo, ¿no? Yo jugué, yo empecé, yo vi, yo tuve, yo hice, yo fui, ¿no? Ahora, si tú quieres negar, simplemente esa oración se llama en negativo y dices, no, yo no jugué, yo no reí, yo no salté, yo no fui. Y por último, pregunta, ¿no? Cuando tú te preguntas, yo jugué, yo empecé,
yo lo tengo, yo fui, yo lo hice, yo vi, ¿no? En pregunta. Entonces, nosotros sabemos que la oración en positivo, ¿no? Debes agregar ed para convertir en pasado, ¿sí? Por ejemplo, I played, yo jugué. We started, por ejemplo, ¿no? Nosotros empezamos. You watched, tú viste, ¿no? They had, ellos tuvieron. He saw, él vio. She did, ella hizo, ¿no? It went, eso fue. Ahora, si hablamos en negativo, ya sabemos, I did not o didn't play. Yo no jugué. We didn't start. Yo no empecé. Acá ya no tiene la ed, ¿no? Cuando hablamos en negativo ya no se le agrega la ed. Y por último, en pregunta, este did que ves acá, debe ir adelante, si tú quieres convertir tu oración en pregunta. Pones el did adelante, el subject, en este caso el sujeto, mejor dicho nosotros, yo, tú, él, después del did, y luego el verbo, con su signo de interrogación al final, y sería, did I play? Yo jugué. Did we start? Nosotros empezamos. Did you watch? ¿Tú viste? Did they have? Ellos tuvieron. Did he see? Él vio. Did she do? Ella hizo, ¿no? Did it go? Eso fue, ¿no? Eso fue, ¿no? Entonces así es como convertimos en su forma de pregunta. En negativo utilizamos did not. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas sobre el uso de estas tres formas en pasado simple? ¿Tienen preguntas? ¿Questions? No question. Si comprendieron, reaccionen con su dedito o activen su audio y digan que sí comprendieron, que no tienen preguntas. Bien, ahí veo reacciones de Belsi. Sí comprendió. Jacqueline también. Ruth. Beatriz. Muy bien, very good. Entonces, voy a dar por hecho que Irael también nos dice que sí, comprendió muy bien, very good. Si hemos comprendido estos tres usos del pasado simple, tanto en positivo, negativo y pregunta, los ejercicios se nos van a hacer muy fáciles. ¿Sí? Entonces, vamos por el primer ejercicio. Ahora sí. Acá vamos a ver cuánto hemos comprendido sobre la teoría, ¿no? De los ejercicios, ¿no? Con los ejercicios se va a ver quiénes de ustedes realmente han comprendido el uso de ellos. El primer ejercicio te dice, rellena el espacio en blanco de las siguientes frases con la forma pasada del verbo que tienes en paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo? Que el verbo que tienes en paréntesis lo lleves a su forma pasada. Tienes el verbo clean. Tenemos el verbo clean. ¿Ahí alguien levantó la mano? Beatriz. Al verbo clean le agrego ed mis. Very good, Beatriz. A clean le vamos a agregar ed. Entonces aquí escribimos clean y le agregamos ed. Clean it. I cleaned my room last week. ¿Sí? Así estaría quedando nuestra oración. The next. Tenemos el verbo want. Para llevarlo a su forma pasada, ¿cómo será? Aumentamos el de mis. Very good, Ruth. Agregamos ed. Want. Wanted. Wanted. Sigamos. The next. Rain. El verbo rain. También aumentamos. Aumento mis ed.
También aumentamos rained. Sigamos. Walk. También aumentamos mis Very good. De walked, ¿no? Ahí está. Walked. Visit. Duplicamos, También Miss. aumentamos Duplicamos, Miss. ¿Por qué, Beatriz? Porque tiene consonante, vocal, consonante. Visit. Very good. Consonante, vocal, consonante. La T debe duplicarse, ¿sí? Visit. Oh, me olvidé de la otra T. Es visited. Vamos de nuevo. Ahí está. Visited. Luego tenemos el verbo stop. El ED también, profesora. ED. Duplicamos, Miss. Duplicamos mis. Duplicamos, Very Miss. good. Stop. Ahí está, consonante, vocal, consonante, ¿no? Ahí también hay duplicidad. Stop it. Sería stop it. Ahí está. Stop it. Y por último tenemos el verbo study. Study. Beatriz. Reemplazamos, Aumentamos mi CD. Le vamos a convertir y latina. Y la Y vamos a cambiar por la I latina. Very good. Miren acá. Llega en forma I latina. Llega, se elimina y se cambia por una I latina. Y la latina. Y agregamos CD. Very good. Está 10. Ahí está. Bien, ahora sí, vamos a leer lo que dice la oración. Ya muchos de ustedes también quieren saber lo que dice en español, ¿verdad? Entonces la oración dice así. I cleaned my room last week. Yo limpio, ¿sí? Yo limpié mi habitación la semana pasada. I cleaned it. She wanted a chocolate cake for my birthday, ¿no? Yo quise una torta de chocolate para su cumpleaños. Ella quiso, ¿no? El número 3 dice, I rained a lot last summer, te dice, llovió un poco, ¿no? El verano pasado. I walked 10 km on Sunday, te dice, yo caminé 10 kilómetros un domingo. Sarah visited her grandparents on Christmas. Me imagino que muchos de ustedes harán esto, ¿no? Sara visitó a sus padres en Navidad, ¿no? A sus abuelos, grandparents. Bien, they stopped their car so they could get a picture, te dice, ¿no? Ellos o ellas, ¿no? Se detuvieron el carro, ¿sí? Detuvieron el carro para la pintura, ¿sí? I study, ¿no? I study es
all weekend for his history test. Yo ¿Sí? estudié Yo estudié todo el fin de semana para el examen o test de historia, ¿sí? Bien, sigamos. El último ejercicio. ¿Qué nos pide el último ejercicio? Te dice, change the sentence into negative sentence. Te dice, cambia esta oración a oraciones negativas. Aquí está. Cambia tu oración a oraciones negativas. Para convertir la oración a negativo, ¿qué les dije que debemos agregar? Signo de interrogación. Did not. Did not. Negativo. Signo de interrogación es cuando hablamos de preguntas, ¿no? Did not. Very good. Did not. Aquí lo voy a escribir bien grande. Did not. Para convertir una oración en negativo, debes agregar did not. Eso les enseñé. Y miren, el libro nos ayuda con un ejercicio. Miren. La primera oración dice, our bus arrived on the time. Mírate, our significa nosotros, ¿sí? Nosotros llegamos a tiempo, ¿no? El bus, ¿no? Nuestro bus llegó a tiempo. Arrived es llegar a tiempo y está en pasado, miren, tiene la ed, arrived, llegó a tiempo. Nuestro bus llegó a tiempo. Ahora te dice que esto lo conviertas a negativo, mejor dicho que diga que no llegó a tiempo. Entonces, como les dije, el did not se agrega después del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Hay que aprender a diferenciar. Lo voy a pintar para diferenciar. ¿Quién es el sujeto? A ver, para los que han aprendido un poquito sobre crear oraciones. El bus. ¿No? Bus, miss. Esto es bus. ¿Quién es el verbo? Es Arrived. Ahí está. Este es el verbo. Nuestro bus llegó a tiempo. Ahora, la teoría te dice, en el medio de ellos, entre el sujeto y el verbo, en el medio debes agregar el did not o didn't para que tu oración esté en negativo y ya no debe ir de. Ojo ahí. Entonces, el libro te da, ¿no? Dice, no, te dice, our bus, nuestro bus, y aquí está. Le agrega el didn't. Didn't. Ahí está el didn't. Didn't arrive. Ya no tiene la D. Solo el verbo, como se escribe en su forma normal. Arrive on the time. Ahí está. Nuestro bus no llegó a tiempo. Our bus on the time. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, muy sencillo, lo mismo. Simplemente agregamos el did not o didn't entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Para el que tiene la respuesta puede levantar la mano mientras lo pongo en modo editable para poder escribir la oración, ¿sí? Bien. A ver. ¿Quién tiene la primera respuesta? Con la oración Sue phone last night. Te dice Sue llamó la noche pasada. ¿Cómo digo Sue no llamó la noche pasada? Miss, ¿lo puedo escribir? Did not. Sí, claro, lo puedes escribir por el chat y yo lo copio. Hago copia y Did pega. not Y miss. tengo tu oración. Very good. ¿Dónde va el did not? Tienen que dictarme, yo lo escribo. Did not ¿El verbo cómo va? El verbo es fue. Después de did no. Ya, el verbo, ¿lo escribo tal cual o hay algún cambio? Pone Pone miss.
Ya lo quitas la N, porque ya no tiene que ir la N. La D, digo. En el Ah, su phone. forma normal, pues, ¿no? Su forma normal solo es phone, ¿sí? She did not Sí, phone miss. last night. Ella no llamó la noche pasada, ¿sí? Entonces, así debe haberles quedado su oración de Sue. Sí. Así como está en pantalla. Number 3. Te dice, María finishes work early yesterday. Te dice, María terminó su trabajo ayer en la mañana. ¿Cómo digo que María no terminó su trabajo ayer en la mañana? María didn't finish work. María Yes. Did not Did not finish. no finish the work work yesterday. Yes. early yesterday. Yes, Ahí. verdad. Very good. María did not finish work early yesterday, ¿no? María no terminó su trabajo ayer en la mañana. Tarde. La tercera oración dice, the train stopped at Harry Station. Te dice, el tren paró no. ¿no? De Harry. ¿Cómo digo? El tren no paró en la estación de Harry. De Harry. El she train did not stay at Hey, Brian, love me. A ver, uno por uno, ¿sí? Please, no les llego a entender cuando hablan todos al mismo tiempo. Levanten la mano y yo les voy escuchando uno por uno, ¿sí? Please. Bien, te escucho, Beatriz. Not stay No. train Ya. at Harry Station. A ver, aquí ya me guí. Una vez más. The train, ahí me quedé. ¿Qué sigue? ¿Qué se hizo? Did not Ya, did not stop stop at at Harry Station. Algo así. station. Very good. Muy bien. The train did not stop at Harry Station. Excellent. Very good. Muy bien, Beatriz. Excelente. Ahora tenemos, ¿alguien más levantó la mano por ahí? A ver a quién vi. A Ruth. Ruth, the next exercise. El siguiente ejercicio. A ver, dice, I wanted to go to bed early. Te dice, yo voy a la cama temprano. Yo fui a la cama temprano. Yo quiero ir a la cama temprano. ¿Cómo dirías yo no quiero ir a la cama temprano? Y I. La pronunciación es I, ¿sí? I. did I qué? not Ya, did not what want to go to go bed early. to bed early, ¿sí? Sí, mi. Recuerden que deben copiar el resto tal cual, no deben comerse ni una sola palabra, ¿sí? Bien, entonces, excellent, thank you so much, Ruth. I did not want to go to bed early, ¿sí? Excellent, very good. The next. ¿Quién más? Bien, Jacqueline, ¿te escucho? Ahí dice, Carlos did not read me la letter. My letter, ¿sí? Carlos did not answer my letter. Sí, excellent, Jacqueline. Excellent, very good. Thank you so much. Sí, entonces ahí es, Carlos answered my letter, ¿no? Carlos no respondió mi carta. Muy bien, very good. Sigamos, Belsi, the next, Peter. Belsi, te escucho. Peter did not
Like his new shirt. Ay, Like no puedo. new shoes. ¿Sí? Shoes. Shoes. Excellent, very good. Thank you so much, Sí, Betsy. Miss, no puedo la pronunciación. Claro, no te preocupes, pero lo ideal es que sí has comprendido cómo cambiar estas oraciones en negativo, ¿sí? Eso es lo importante. Sí, Muy Miss, sí, comprendo. Thank you so much. Lo importante es que ustedes hayan comprendido porque eso es lo que yo quería, ¿no? Que ustedes entiendan cómo resolver este ejercicio. Más allá de la pronunciación, inclusive si es que tú no entiendes lo que dice, si tú aprendes la regla gramatical, vas a poder resolver el ejercicio, ¿sí? Pero si tú quieres saber lo que dice, por algo existe, como les dije a sus compañeros, si tú quieres saber lo que dice en español, simplemente agarras un diccionario, porque es parte de tu tarea. Si tú quieres aprender un poquito más de español, hay que practicar, hay que leer, hay que investigar un poquito sobre de qué dice esta palabra en español, qué será, ¿sí? Entonces, esa es parte de ustedes, de su tarea como ustedes para que puedan aprender un poquito más de inglés. Porque si yo les doy todo fácil, les traduzco todo, les escribo todo, no me van a comprender mucho, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí lo voy a poner en pantalla grande para hacer un pequeño repaso sobre el uso de ellos, ¿sí? Bien, para los que lo han resuelto su libro así, excelente. Muy bien, lo han hecho muy bien. Para los que tal vez se han confundido en los verbos, porque los verbos a veces nos confunden porque no los conocemos muy bien cómo se escribe en su presente sin pasado, ¿sí? Ahí los pueden corregir, ¿sí? Bien, entonces, las oraciones debieron habernos quedado así, ¿no? Sue did not phone last night, ¿sí? Sue no llamó la noche pasada. María did not finish work early yesterday, ¿no? María no terminó su trabajo ayer en la mañana. The train did not stop at a Harry station, ¿no? El tren no se detuvo o no paró en la estación Harry, ¿sí? The next. La siguiente oración nos dice, I did not want to go to bed early. Yo no fui, ¿no? O yo no quise ir, ¿no? A la cama temprano. Carlos did not answer my letter. Carlos no respondió a mi carta, ¿no? Peter did not like his new shoes. A Peter no le gustaron sus nuevas zapatillas. Entonces, estas expresiones del uso del did not para convertirlo en negativo es muy importante. Y para los que se les hace muy pesado el did not, como les dije, pueden utilizar en su forma corta, ¿no? Que el libro nos enseñó que en su forma corta era didn't. La mayoría de ustedes lo ha hecho con el did not y también está bien, excelente. Pero lo ideal es que ustedes se acostumbren a utilizar esta forma, que es en su forma corta porque es más usada, ¿sí? I didn't. Pero si se les hace más fácil utilizar el did not, también está bien, perfecto para mí. Bien, entonces hacemos un repaso. Hemos aprendido que los verbos irregulares, para llevarlos a su forma pasada, solo debemos agregar ed, ¿sí? Solo debemos agregar ed. Luego hemos aprendido que esas tienen 3 excepciones. Entonces, ahora sí, para todos los que han estado en clases, ahora sí quiero saber y preguntarles, ¿cuáles son esas 3 excepciones para llevar a su forma pasada a esos verbos irregulares? Y quiero escucharles, ¿cuáles son esas 3 excepciones? ¿Puede repetir la pregunta? No escuché. Bien, les estoy preguntando, para llevar a su forma pasada, ¿no? Al pasado simple con los verbos irregulares, yo les hablé sobre 3 excepciones, ¿no? Para cambiarlas. ¿Cuáles son esas 3 excepciones? La primera, Miss, se duplica cuando hay una consonante, vocal consonante, a excepción de la Y y la W. Very good. ¿Qué más? La segunda es que se reemplaza la Y con I latina y se aumenta la ED. Excelente. ¿Qué más? ¿Y la última excepción? Es que cuando terminen en consonante, también se duplica, se pone ED, se aumenta la ED. Muy bien, excelente. Very good, very good. Muy bien, entonces esas son las 3 excepciones, ¿no? Para convertir nuestra oración, ¿no? En pasado simple, ¿no? Con los verbos irregulares. Ahora, también les hablaba sobre cómo convertir en negativo. ¿Qué debemos utilizar para convertir nuestra oración en negativo?
La ET, Miss. No, no. En negativo. Did not. not. Did Did not. Not. Did not. Did not. Ese Did did not not, me. ¿dónde va? Después del sujeto, antes del verbo, en medio del sujeto y del verbo. ¿Dónde va el did not? En el medio del sujeto y del verbo. Very good, excellent, very good, Elizabeth. Muy bien, thank you so much. Entonces, ahí aprendimos esos dos usos, ¿sí? Entonces, ahora sí, me despido de cada uno de ustedes. Me alegra que cada uno de ustedes haya aprendido un poquito de inglés conmigo, también hayan aprendido un poquito sobre la pronunciación. Yo me despido de ustedes, nos estaremos viendo en unas nuevas clases, un nuevo bimestre. Por ahora, pues no, espero que tengan unas bonitas fiestas navideñas. A mí me van a estar viendo todavía el siguiente año ya, entonces me despido de cada uno de ustedes, ya nos estaremos viendo en su nuevo bimestre. Bye bye, students. See you. See you the next class. Bye bye, teacher. Bye, Miss. Bye bye. See you. Ya, gracias. Bye, Miss.